Dios a Josué: este libro de la ley no se aparte de ti ni de día ni de noche, porque si lo guardares y practicares, harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Bendito sea Dios. Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos ha dado la capacidad del raciocinio. Como hermanos en Cristo debemos utilizar nuestro sistema de pensamiento, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé la capacidad del control mental y el control espiritual. Aprender de la palabra de Dios. Todos, hermanos y hermanas, tenemos la gran responsabilidad de estudiar por sí mismos las Sagradas Escrituras. Yo tengo mucho temor reverente cuando escucho de alguien, o ustedes escuchan de alguien, de manera liviana decirle amén a todo. Y muchas personas realmente no saben lo que significa la palabra amén. Amén significa así sea hecho. Si esa persona que está delante de ustedes, hablándole de la palabra de Dios, de la Biblia, o dando testimonio del Evangelio, ustedes son responsables ante Dios y ante sí mismo de tener muchísimo cuidado con lo que le decimos amén, porque igual nos están seduciendo y arrastrando hacia la mentira. Yo espero que estemos de acuerdo en este planteamiento. Por eso es un llamamiento a cada uno de nosotros que todo lo que el hombre piensa, eso es. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Según el esfuerzo de cada uno de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestra naturaleza humana real, el fruto será para el bien de nosotros o para el mal de nosotros. Todo depende cómo tomemos la dirección y el control de nuestros pensamientos. Y si se trata de la palabra de Dios, mucho más importante, ya que somos sal y luz en este mundo de tinieblas. Si no hay luz en nosotros y hay tinieblas, pues ni nos vamos a ayudar a nosotros mismos, ni podemos ayudar y guiar a otros a la verdad de Dios. Por tanto, tus pensamientos te guían por la senda que tú libremente, y has tenido la capacidad de tomar tus propias decisiones, de caminar por esa senda que tú te has trazado. Iban a escuchar al profeta Ezequiel. Vamos a ver qué dice. Qué linda voz, qué timbrado. Parece la voz de un trovador. Qué alegría a nuestros oídos. Pero ¿qué dice más abajo? Pero no ponían la palabra de Dios en práctica. Yo espero que aquí no ocurra eso, hermanos. Y eso me recuerda a las palabras del apóstol Juan en sus epístolas. Cuánto me alegré, Señora mía, de que muchos de tus hijos andan en la verdad. No es un privilegio, no es un gozo, no es una alegría, no es una satisfacción personal que tus hijos anden en la luz del Evangelio de Cristo. Para mí sí que lo es, como imagino que también lo será para cada uno de nosotros, hermanos. Recordad
que nuestro sistema de pensamiento, nuestro control mental y espiritual sea siempre guiado por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y que no seamos oidores olvidadizos, como dice el apóstol Santiago. Los cristianos de fe obediente, devotos a la verdad de Dios, debemos aprender las lecciones espirituales de Cristo para vivir en este sistema humano que nos ha tocado vivir como luminares en un mundo de tinieblas, hermanos. Debemos, por tanto, ejercitarnos en la piedad y en la bondad cristiana, hermanos, porque esto es superior a los poderes y deseos de este mundo. Estos valores cristianos no se aprenden en los sistemas educativos de este mundo. En las escuelas, los institutos, los talleres de formación, las universidades, te dan y te imparten materias para tú ser una persona capacitada, poderte mover en un sistema laboral. Pero en estos institutos no te van a dar lecciones de la vida de Jesús, del poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso lo aprendemos cuando estudiamos personalmente la palabra de Dios, la compartimos con nuestros hermanos en la asamblea y nos gozamos con otros de compartir las buenas nuevas del reino de Dios. Eso en las escuelas de este mundo no se aprende. Repito, lo aprendemos personalmente y lo aprendemos aquí cuando nos reunimos como iglesia del Señor. Así que los valores cristianos, morales y espirituales se aprenden, se fomentan en los hogares cristianos, cuyas familias son cristianos. Si no son familias cristianas, indiscutiblemente no van a aprender valores cristianos. ¿Y cómo aprendemos los valores cristianos? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de las enseñanzas evangélicas de Jesús. Amén. En su libro de texto. Los cristianos espiritualmente tenemos un libro de texto llamado la Biblia. Pero estadísticamente, hermanos, en muchos hogares la Biblia ha muerto. ¿Por qué digo que ha muerto? Porque es que ni siquiera la abren. Cuando yo abro la Biblia es para leer. Pero cuando verdaderamente la Biblia es eficaz y más cortante que una espada de doble filo en mi vida personal, cuando transforma mi vida personal. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La Biblia, la palabra de Dios, no existe, no la tenemos, no la leemos, la estudiamos o meditamos en ella para llenar nuestra cabeza de conceptos, ideas y tecnicismos teológicos. Yo no la quiero usar para eso. La quiero para aprender. Y cómo aprender también a practicar lo que yo voy aprendiendo de la palabra de Dios. Como hijos de Dios en la tierra, ¿para qué? Pues para capacitarnos para vivir en este mundo de tinieblas como hijos de Dios, para que otros vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. También nos capacitamos como futuros reyes y gobernantes con Cristo a su segunda venida, sí, para gobernar a las naciones. Yo me gozo mucho con esto. Y de esto habla el capítulo 20 de Apocalipsis. Cuando tengáis oportunidad, podéis estudiarlo. Bien.
No me quisiera extender mucho, porque mis estudios son pues demasiado largos y no quiero ser pesado. Pero yo no voy a dejar de reconocer que como humanos de carne y hueso, pues también tenemos que cubrir al menos en nuestras vidas nuestras necesidades básicas, ¿no? Personales, necesidades básicas: alimento, vestido, casa, relaciones sociales, afectivas, familiares, amigos, etc. Y como cristianos también unirnos y relacionarnos como hermanos en Cristo, la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y como testigos y testimonios entre nosotros, para que otros ajenos al vínculo de la Iglesia vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, la Iglesia de Cristo es la escuela de la formación del carácter humano conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Nuestro libertador, tanto físicamente como espiritualmente. Bendito sea el Señor. Vamos a leer por último Primera de Corintios 1:8. Y como las arras, señal y promesa, tenemos en nuestros corazones, en nuestras mentes, el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda la verdad. Esta es la síntesis de la vida de una persona que viene a la comunión con el Santo de Israel. Vivía en delitos y pecados. Vino a su vida la luz de la verdad de Cristo y entonces Dios le da la capacidad de reconocer la necesidad que tiene de entregar su vida a Cristo Jesús. Mediante el arrepentimiento recibe el perdón de sus pecados. Empieza el proceso de conversión, de restauración de esa vida, ¿sí? Y por el poder del Espíritu va protegiéndola, va conservándola, ¿sí? Porque sigue a Jesús mediante la purificación de su vida en espíritu y en verdad. Y la santifica cada día. ¿Cómo un cristiano santifica su vida? Mediante una fe obediente a las enseñanzas de Cristo. No a mis enseñanzas, no a la enseñanza de otra persona, sino a las enseñanzas de Cristo. Y como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Tenemos que imitar realmente a Pablo? No, tenemos que imitar a Cristo. Y si vemos en Pablo que realmente está siguiendo a Cristo, ¿tenemos que seguir a Pablo? No, tenemos que seguir a Cristo. No seguir a ningún hombre, ni ninguna doctrina de hombre. ¿Ok? Tener visión de futuro. Hermanos, hermanas, tenemos una gran esperanza en el reino de Dios, porque ya en Cristo Jesús hemos recibido la salvación y esa la tenemos que agarrar fuertemente. No es que vayamos a perder la salvación, pero podemos perder el galardón de poder entrar en el reino de Dios. Porque la salvación en Cristo no depende de mis obras, sean buenas o sean malas. Depende de Dios y depende del sacrificio de Cristo. Yo al menos lo creo así. Pero tengo que mantenerme en los mandamientos de Cristo, no en mandamientos de hombre. Y tenemos una gran esperanza, que cuando Cristo venga me pueda decir: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y no para un rato, sino para toda la eternidad. Gloria a Dios. Que Dios os bendiga a todos grandemente. Muchas